soy Nicolás Mieres, soy artista visual y este es mi taller. Un taller con el que comparto con mis padres acá en la Boulaye. Bueno, estoy presentando para este ciclo una cantidad de obras que fui haciendo a lo largo de los años. Comprenden un poco desde mi proceso como estudiante de artes visuales en Córdoba, en la licenciatura de artes visuales, algunas series de pinturas, y bueno, más que nada sí, lo que se ve acá son pinturas, obras pictóricas, y bueno, también me desempeño mucho como dibujante, ilustrador. Mis intereses son muy variados, incluso también hay algo de escultura. Pero bueno, lo que me interesa mostrar más que nada son estas series de pinturas que, bueno, vengo haciendo desde hace bastante. Ya hacia el final de la serie son cosas que hice para mí, como un proceso más exploratorio y personal, pero nacen de experiencias como estudiante. Por ejemplo, los cuadros más grandes, estos que por ahí se ven acá, estos dos o son experiencias de mi formación como pintor. Ya desde que empecé a hacer la especialidad en pintura en la Facu, recuerdo que hubo un trabajo final que fue muy importante en el que teníamos que hacer como pinturas de gran formato, empezar a explorar una temática, y si bien tienen ya un par de años, fueron muy importantes porque empecé a marcar con eso una especie de pauta por ahí visual o estética que me fue acompañando y se fue transformando a lo largo de los años que siguieron. Estas son de mis primeras experiencias en gran formato. Hay algunas que por ahí no tengo acá porque tengo mucha producción repartida en la Boulaye y Córdoba, que es donde actualmente estoy viviendo. Y ya estos trabajos que están acá sí son más actuales, sobre todo esta primera línea, donde ya aparece como un interés más por, no sé, explorar el vínculo entre los huesos y el cuerpo, o la figura humana, y por ahí tratar de llegar a algo más simbólico. Sí. Tengo algo que es que no me interesa a mí tanto como por ahí andar preguntándome qué es lo que quiero decir con una combinación de elementos, sino que más bien prefiero darme como a ese juego de abrirme a la pintura y ver, según el interés en lo visual, qué es lo que pasa cuando combino ciertos elementos, ¿no? Por ello, cuando me pongo a hacer una pintura o un dibujo, cualquier tipo de producción, incluso me pasa con la música también, me gusta mucho tocar la guitarra y por ahí compartir eso con mis amigos. Trato de por ahí no cuestionarme tanto, sino hacer, y en ese hacer ver hacia dónde va mi interés, ¿no? Y tratar de registrar eso, o sea, como una instancia en la que trato de conectar conmigo a través de la producción. Para mí tanto la pintura como el dibujo son una forma de entender el mundo y de entenderme a mí en ese mundo y de pensarme. Muchas veces me ha pasado encontrarme dibujando o pintando de ciertas formas que reflejan modos de pensar, ¿no? de incluso de resolver ciertas problemáticas. O sea, para mí la pintura, el dibujo, el arte visual tiene que ver con organizar información, organizar ciertos elementos de cierta manera, con cierto criterio, y esas formas muchas veces hablan de los modos o las formas que tenemos de resolver problemas en toda nuestra vida, como de una manera más transversal. Así que
Bueno, para mí es un poco eso, un encuentro con uno mismo que después queda para que otros hagan de eso, no sé, lo hagan propio o lo analicen y lo vean, y en el mejor de los casos que les llegue y les transmita una sensación o una idea. Uno de los modos en los que me encuentro con el dibujo, con la producción, de la forma en la que llega el arte a mi vida, digamos, es en el encuentro con el dibujo de un modo muy lúdico, digamos. O sea, no hay como una exigencia o esperar algo de eso, sino simplemente encontrarse con el juego de dibujar. Como bueno, les pasa, yo creo, a la mayoría de las niñas, digamos, con la diferencia, que es lo que decía antes, de que por ahí, llegado a cierto punto, se deja de hacer eso, ¿no? Se decide como dejar de dibujar, o quizás no se decide tan conscientemente, quizás es por presiones o por situaciones de la vida de cada uno, ¿no? Pero en mi caso eso no llegó, sino que al contrario fui profundizando cada vez más y más. Pero en primera instancia era el encuentro con un cuaderno, por ejemplo. Busqué algunos cuadernos que yo tengo acá, la verdad es que son muchos más, y en Córdoba estoy haciendo como justamente tratando de recolectarlos porque tienen años, digamos, son años de usar cuadernos, y esta metodología es lo que a mí me ha facilitado encontrarme con lo personal en el dibujo, ¿no? Como una especie de, por ahí lo que podría ser tranquilamente un diario, o es para mí un cuaderno de dibujo. Bueno, las técnicas que a mí más me interesan, o por ahí con las que me fui encontrando, descubriendo, sin mencionar el dibujo, que bueno, ya lo hablé, más específicamente es el tratamiento con tinta. El tratamiento con tintas, con pintura, con color. Al principio yo sentía que por ahí me iba a decantar como más plenamente por lo que es pintura. Siempre una estimulación muy fuerte por el lado del color. Y cuando me empecé a afianzar ya como un artista visual, empecé a tener muchas experiencias en encuentros de pintores. Sí, sobre todo los encuentros de pintores me enriquecieron mucho en esto de poder justamente vincularme con otros artistas. Y siempre fue a través de la pintura, en primera instancia. En esa construcción como de esta identidad como pintor. También compartía muchísimo con mis viejos, entonces con mi madre, que es pintora, y con mi papá, que también íbamos a esos encuentros. Así que había algo muy lindo en la actividad de pintar, ¿no? Algo que me alimentaba mucho. Pero después, más como encontrándome personalmente con lo que yo quería hacer, me di cuenta que me gustaba más como la ilustración, o por ahí, no sé, un tratamiento más ajustado de la imagen. O sea, en la pintura hay algo muy espontáneo, ¿no? Como algo que es de captar más como el momento o una impronta particular, que me encanta y no pienso dejar de hacer nunca. Pero me di cuenta que, no sé, que me interesaba más por ahí la ilustración, que tiene que ver con plasmar algo, pero de una forma que quizás es más ajustado, con otra intencionalidad. Y ahí aparece un poco qué es lo que quiero hacer yo con estas técnicas, ¿no? Aparece la idea de relato también, que el cómic o la historieta me facilita mucho para trabajar. Se trabaja mucho con tinta, se trabaja en lo digital también, que es algo que hasta ahora no mencioné, pero también fue el camino hacia la historieta, fue encontrarme con herramientas de edición digital, con Photoshop, con cosas que a la academia más clásica son vistas como con prejuicio, ¿no? O sea, ¿es arte, no es arte? O sea, trabajar desde una computadora, ¿es transmitir o no transmite eso? O sea, hay un montón de problemáticas que fui sorteando, y me fui dando cuenta que así como hacer un dibujo en tinta, o pintar al óleo, o pintar en acrílico, lo digital es una técnica más, digamos. O sea, si vos tenés una idea, simplemente te facilita una gama de opciones para que vos plasmes eso. Ahí, bueno, este trabajo, por ejemplo, es un hiperrealismo de mi guitarra eléctrica, la Azulcita. También fue a modo de ejercicio,
en la universidad, pero me gustó mucho el resultado y tiene que ver con eso de querer plasmar los intereses que uno tiene. En este caso ahí yo armé un modelo que tiene una estatua de madera una talla en madera que hizo mi mamá, un cráneo de vaca, algunos paños para romper un poco así de una forma como más orgánica, una caída, arrugas, algo ahí más complejo. Y bueno, esos objetos ya te dan, o por lo menos a mí me resultan interesantes para dibujar e interpretarlos en el dibujo. Pero bueno, para pasarlo al papel lo que primero hago es un pequeño boceto, usando de nuevo los cuadernos A5, que es un formato que a mí me hace feliz la vida, porque es transportable, no es ni demasiado chico, es chico, porque en realidad cuando uno se forma, qué sé yo, la academia más rígida, se trabaja en formatos enormes, de metros, pero bueno, uno ya después de haber tenido esa experiencia como que elige, ¿no? Y la verdad que esto es bastante práctico. Para plasmar ideas rápidas, hago lo que se llama un pequeño boceto, teniendo una perspectiva como bien abarcativa de ese formato, digamos, de ese pequeño rectángulo que después va a ser mi hoja, donde va a venir como la obra final, digamos, o el dibujo final. Hacemos el boceto ahí. ¿Y para qué me sirve eso a mí? Me sirve para empezar a partir el espacio y empezar a encajar lo que yo estoy eligiendo dibujar, ¿no? Entonces, ya con un par de rectas, uno va definiendo. Bueno, por acá va a venir la figura, por acá va a caer el paño. Así rápidamente ya se tiene una noción de el planteo general que uno va a hacer, ¿no? Bueno, siempre es importante cuidar que los materiales estén en condiciones, ¿no? Hay formas específicas de sacar punta, de cuidar un lápiz. O sea, muchas veces no se tiene en cuenta que un lápiz es una herramienta súper delicada, ¿no? Se cae y las minas se rompen. Por eso yo creo que para muchas personas es terapéutico hacer arte. Yo creo que para mí en cierta medida lo es. Bueno, trato de que no sea solo terapéutico, sino que también sea exploratorio, no sé. Lo veo como algo más profesional para mí, ¿no? Y en el camino a la profesionalización no siempre se disfruta o tiene un sentido tan claro lo que uno hace. Como lo haces porque tenés que aprender cierta técnica o superarte en cierta cuestión. Sí, y creo que hay una característica también que eso estaba charlando el otro día con mi viejo. Un poco de qué es lo que se busca con esa interpretación que uno hace en un trabajo. ¿Qué buscas cuando interpretas? ¿Qué buscas con reproducir una imagen que ya existe en la realidad? Con aportarle cierta impronta, ¿no? ¿Cuál es esa impronta? Y yo siento cuando dibujo, por ejemplo, que las líneas son como una especie de fuerza, ¿no? Como esas direcciones, y por ahí empecé a notar con el tiempo que hay como cuestiones angulosas en la manera en la que yo represento los cuerpos y que tienen que ver con esa idea de dotar de fuerza a esa imagen, ¿no? Como algo que por ahí por momentos puede parecer más agresivo. O sea, encuentro mucho eso en los huesos, por ejemplo, como esas formas como más duras, pero que a la vez forman parte de algo que fue orgánico, que lo orgánico siempre está como más vinculado a lo blando, a lo vivo, no sé, formas más blandas. Siempre me interesó eso. Y por ejemplo, mi viejo me decía que a él le interesaba justamente poder representar el espacio, ¿no? Él viene de la escultura, entonces es bastante lógico lo que me dijo.
Pero por ejemplo, esa intención de plantear el espacio aparece también en sus dibujos. O sea, es algo de lo que uno no puede escapar, o sea, como te viene muy de adentro, esa intención. Se me vino a la mente que la decisión también de hacer un dibujo, siendo que no estoy mostrando más que nada pinturas, es un poco como para traer esta estética del cómic o de la historieta. Me gusta mucho decir historieta también en realidad, porque el cómic es una palabra que viene más como de otro lugar geográfico. O sea, en Argentina hacemos historieta. Y bueno, nada, un poco como trayendo eso, el trabajo con tinta y lo que tiene que ver más plenamente con el dibujo. Por ahí yo lo asocio en mi producción al cómic, a la historieta, y me gustaba traerlo con este dibujo. Ya que bueno, no tenía ninguna hoja acá para mostrar, ninguna página. Al cómic, ¿sabes lo que me llevó? El Vasco, ¿viste? Que ese lugar donde venden revistas. Ahí fue la primera vez que vi un cómic, una historieta. Era un cómic de Marvel. Y lo atendía una señora que se llamaba Lidia. Y yo nunca me voy a olvidar de esa señora. Porque gracias a que ella trajo esa historieta, digamos, yo me encontré con todo ese mundo y estaba fascinadísimo. Iba a ese lugar y las buscaba. Y bueno, ese personaje para mí fue muy clave en mi formación y en mis decisiones después. No sé, me parece como re emocionante acordarme de eso, ¿no? De ir a ese lugar, de que ahí mi vieja percibió también que me interesaba la historieta, ¿no? Estaba pero enloquecido cuando abrí ese cuadernillo así como que es un papel muy suavecito, muy fino, y vi que estaba todo lleno de dibujos. Me explotó la cabeza y quería saber más, quería ver más. Acá le metemos un poquito de trama. Yo también soy bastante loquito de las tramas, me encanta hacer tramas. Me han tratado muy de obse por eso, porque a veces me cuelgo horas y horas haciendo unas tramitas así, o decir, cómo tener tanta paciencia, pero yo lo disfruto mucho. Una cosa que me divierte ir construyendo la forma a través de tramitas. El otro día justamente estaba charlando con un compañero, con un amigo de la facu sobre estas cuestiones, las dificultades de la vida del artista, de la aceptación del arte como un trabajo, y la verdad que bueno, lo es. Uno dedica horas y horas y horas a laburar y a perfeccionarse, y muchas veces no puede vender un trabajo ni por el mínimo, ni por menos del mínimo de lo que vale. Nada, sin duda es un trabajo, es un modo de vida, la dedicación que se le pone a esto y lo importante que es. Yo creo que el arte y cualquier producción artística o apreciación estética o producción en general es importante, y sobre todo hoy más que nunca me parece, y más importante que en muchos otros momentos de la historia, porque por lo menos como lo veo yo, es una forma de generar empatía, es una forma de conectarse con otros, es una forma de abrirse a las perspectivas de otros, y así también plantearnos nosotros desde lugares, cuestionarnos. El arte, por ahí a mí no me gusta tanto hablar del arte, porque parece ya un lugar exclusivo, pretencioso. La expresión, digamos, el hacer cosas que salgan de una intención personal y sensible, es importante en una sociedad que está súper desensibilizada, en una sociedad donde no nos reconocemos entre nosotros, donde nos es difícil vincularnos, hay tanta confusión a la hora de vincularnos.
empatizar con otros, de saber que el otro es alguien que es sensible y que siente cosas y que... Nada, el arte viene a cumplir esa función, a visibilizar eso. Entonces, no sé, animo a que la gente se acerque y que intente hacer arte, que intente conectarse con eso, que no es algo que hacen solo los niños, que no es algo exclusivo para un sector de la sociedad ni para un tipo de persona, que no es algo que requiera ser entendido de una manera muy, muy confusa, digamos. Cuando alguien te habla de una manera que te resulta confusa es porque probablemente esa persona incluso esté confundida, digamos. En el arte pasa mucho eso, hay mucha teoría y mucha cháchara sobre lo que es y sobre lo que no es, pero al final eso se define por lo que se hace más que por lo que se dice. Así que invito a que la gente se anime a hacer cosas. Es lo más importante que tiene el arte, a encontrarse con otros. Mi producción y mis cosas y mi camino como artista lo van a poder seguir por las redes, por Instagram, estoy por ahí subiendo más cosas, aunque también tengo un blog y muchos otros espacios. La verdad que como que me fui ramificando en lo que son las redes, pero un espacio en el que seguro me van a encontrar es en Instagram, como Nicolás Mieres, todo junto. A quienes siempre les voy a agradecer, digamos, y que son mega responsables por mi camino y por muchas decisiones que he tomado, y también, no sé, por darme a la expresión en lo artístico y no juzgarme también por esas decisiones, qué sé yo. Mis viejos yo no sé, me emocionan un montón siempre poder compartir con ellos. La verdad que a ellos les agradezco infinitamente, y a mi hermano también, que es un gran músico con el que compartimos muchas charlas artísticas, y eso está muy bueno. Gente que me acompaña siempre, mis amigos, la verdad que creo que hay algo que nos vincula desde esta sensibilidad de la que hablaba antes, en cuanto a lo artístico también. Me siento afortunado de haberme encontrado con gente así. Les agradezco. Les agradezco a todos los que forman parte de mi vida, porque mi vida es lo que hago también, es el arte. Y bueno, y también obvio que agradezco el espacio que se ha generado. Me encanta, pero me encanta mucho que se gestionen cosas así en esta ciudad, en este lugar. Me alegra un montón haberme ido a estudiar y haber hecho este camino y volver y encontrarme con que hay personas a las que les interesa lo que hice, y están dispuestas a mostrarlo. Me hace bien. Así que les agradezco también a todo el equipo por prestarle atención a la gente que hace arte.